Pueden sentarse, hermanos. Creo que este pasaje, ¿verdad?, encaja muy bien con lo que ha pasado recientemente en nuestro país, en nuestro estado. ¿Sí? Hoy por la mañana, ¿verdad?, después del culto, mientras revisaba mi teléfono, vi que se anunciaba, ¿verdad?, que el encargado de la diócesis de San Cristóbal lo habían asesinado hoy, después del tiempo del culto, ¿verdad?, allá en San Cristóbal. Y mientras escuchaba por qué o cuáles eran las posibles causas, ¿verdad?, habían algunos videos de él apenas el 13 de septiembre, ¿verdad?, denunciando la violencia que había aquí en el estado. Y pues algunos especulan, ¿verdad?, que probablemente esa voz de denuncia pues repercutió en que finalmente lo hayan asesinado el día de hoy. Y le decía a mi esposa que si hay algo, ¿verdad?, que yo veo en los líderes católicos, en los sacerdotes, es que quienes se comprometen con su trabajo profético de denuncia están dispuestos a dar la vida por sus denuncias. ¿Sí? Hay otro sacerdote chileno, ¿verdad?, por quien se conmemora una fecha especial de derechos humanos, que igual en tiempos de la dictadura chilena, él fue uno de los que acompañó a las víctimas de la dictadura y hizo denuncias acerca de lo que el gobierno hacía, y también lo mataron. Así que estos acontecimientos nos hablan esta noche, ¿verdad?, para que reflexionemos a la luz de lo que pasa en nuestra vida real y a la luz de lo que ha pasado en la Escritura. Voy a empezar hablando de una frase que el apóstol Pablo une, que dice paz y seguridad. Y pensaba, ¿verdad?, que gobierno tras gobierno, desde que yo tengo uso de razón, han prometido eso, paz y seguridad. ¿Sí? A quienes les gusta esto de la política, ¿verdad?, dicen que todo iba bien con el presidente Salinas, ¿no?, y su entrante, que era el presidente Zedillo, excepto lo que pasó el 1 de diciembre del 94, ¿verdad? ¿A quiénes se acuerdan del levantamiento armado, no? Dicen que eso hizo que se viniera para abajo la popularidad de este presidente. Todos quieren prometernos paz y seguridad. ¿Sí? Los nuevos actores políticos del Estado, acabo de ver por ahí un video, ¿verdad?, de quién va a ser el nuevo gobernador. Está hablando desde una iglesia cristiana, ¿verdad?, con el cuerpo ministerial de la iglesia ahí, y diciendo y prometiendo que va a haber paz y seguridad para el Estado. Y en otras partes del mundo también los vemos prometer paz y seguridad. ¿Sí? En Inglaterra, en estos meses estaban conmemorando su reciente salida de la Unión Europea, lo que le llaman el Brexit. Y recuerdo, ¿verdad?, que cuando los ingleses estaban votando salirse de la Unión Europea, precisamente era ese el eslogan, que iba a haber paz y seguridad, porque temían los ingleses que los otros países europeos que estaban en crisis arrastraran a Inglaterra también a crisis. Entonces los líderes de ese momento dijeron: salgámonos para que haya paz y seguridad. Y esto tiene mucho sentido, hermanos, a la luz del texto bíblico de hoy, porque si algo prometían los romanos, hermanos, era paz. ¿Sí? Ustedes tienen que irse familiarizando con un concepto que se llama la paz romana, o como está escrito normalmente es la pax romana. Y era una paz, hermanos, ¿sí?, que es esa paz cuando la mamá se enoja, ¿verdad?, y que ya nos metió una gritada, como decimos, ¿verdad?, y todos quedamos en paz,
pero tensos, ¿verdad? No se vaya a volver a enojar la mamá o el papá y está todo tenso ahí en la casa. Bueno, así era la paz romana, ¿sí? Una paz tensa. ¿Sí había paz? No había tanto delincuente, porque delincuente que agarraban, hermano, lo mataban. Ahí no había chance de juicios y de que pensar nada. Delincuente atrapado, delincuente que se mataba. Y si era algún delincuente de los que el imperio detestaba, como los que se querían independizar, esos morían crucificados, para que todos los que pasaran por ahí se dieran cuenta que el imperio castigaba. Así que esta paz y seguridad que se menciona en el texto bíblico de hoy era algo que los tesalonicenses, ¿verdad?, tenían muy, muy guardados en su mente. Así que Pablo tiene que utilizar esta frase, ¿verdad?, para llamar la atención de los tesalonicenses. El domingo pasado estábamos hablando acerca de la resurrección y cómo Pablo tiene la firme intención de motivar a los hermanos de Tesalónica a que crean en la resurrección, sea que vivamos o sea que muramos, estaremos siempre con el Señor, dice el apóstol Pablo. Y pues paz y seguridad a nosotros se nos promete por todos lados. ¿Qué pensarían ustedes, hermanos, si de repente, ¿quién les gusta? Salinas Pliego les llama. Hermano, me dijeron, bueno, no hermano, ¿verdad? Nos va a decir ingeniero o licenciado, me dijeron que usted es bueno para los casos, ¿sí? Quiero que me lleve mi despacho jurídico. Qué bendición, van a decir ustedes. Voy a llevar estos casos y salimos del atolladero económico, ¿sí? O que de repente me llamen, ¿verdad?, y me digan, quedó vacía la Secretaría de Salud. ¿Cómo ves? Bueno, está bien. Paz y seguridad para mi familia, ¿verdad? Porque ya no me voy a preocupar mucho por el dinero. Ya tengo asegurado un sueldo de estos buenos, pues, del gobierno, ¿no? O que les llamen por ahí, fíjate que un familiar tuyo le heredó todo a tu mamá. Y tu mamá dice que tú lo vengas a recoger. Paz y seguridad, vamos a decir. El trabajo, el dinero, ¿verdad? Algún amigo nuestro, ¿verdad? Hace no mucho, un primo mío, creo ustedes lo conocen, el hijo del hermano Juan, hermano Natán, pues por su trabajo, ¿verdad?, se ha logrado consolidar como una persona de confianza, ¿verdad? Y cuando por ahí alguien lo vio que ya salió en el nuevo gabinete, muchos dijeron, mi amigo, mi gran amigo de toda la vida, de la infancia, casi casi, ¿no? Porque uno sabe, hermanos, que si hay alguien ahí en el gobierno, en algún puesto clave, uno puede, ¿verdad?, meterse, acercarse. Una plaza por ahí que te sobre, no habrá, ¿verdad? Un cambio de turno, de preferencia solo lunes y martes, ¿verdad? Un turno así sencillito. Y nos da una falsa paz y nos da una falsa seguridad. Y por eso el apóstol Pablo dice, cuando la gente ande diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción. Así, el apóstol Pablo no deja lugar a dudas. Cuando nosotros creamos que todo va viento en popa y que ya alcanzamos paz y seguridad, vendrá sobre nosotros la destrucción. Y fíjense, hermanos, que la destrucción aquí no está dado o no está dicho, ¿verdad?, en un sentido negativo, sino más bien que se dio el momento, se cumplió la hora y viene el Señor para destruir lo que no es parte de su reino. ¿Qué es lo que se está discutiendo hoy? ¿De qué discute Pablo o qué quiere decirnos? Bueno, el apóstol Pablo dice, bueno, hermanos, o ahora bien, ustedes no necesitan que yo les hable de esto. Recuerden, hermanos, que Primera de Tesalonicenses es un libro pensado, o es una carta más bien pensada en un grupo de hermanos que son de reciente conversión. Así que lo que estamos haciendo nosotros en Primera de Tesalonicenses es ir siguiendo las doctrinas básicas de la iglesia, podemos llamarlo así, o lo que se debe saber después de creer. Así que el apóstol Pablo dice, bueno, de esto ustedes ya no necesitan que yo les escriba más.
Probablemente, hermanos, la gente de Tesalónica, los cristianos de ese lugar, se estaban viendo un poco inquietos, temerosos, de que el Señor no regresara. ¿Sí? Y se sentían tensos, hermanos, porque estaban viviendo persecución política. Y estaban viendo, hermanos, cómo las personas que no reconocían a Cristo como su Salvador estaban diciendo paz y seguridad. Y vivían en paz y seguridad. Así que el apóstol Pablo quiere consolar a los hermanos de Tesalónica. Quiere darles a ellos, ¿verdad?, una manera en la que se puedan sentir consolados, que no se sientan a sí mismos tensos, que no se sientan ellos desesperanzados. El apóstol Pablo, hermanos, va a repetir o nos va a decir que nosotros, los cristianos, ya sabemos que el día del Señor, o el día en el que el Señor regrese, va a ser como ladrón en la noche. ¿Sí? ¿Recuerdan esa frase en labios de nuestro Señor Jesús? Como ladrón en la noche. Hay una película que se llama así, ¿verdad? Como ladrón en la noche. Y bien, para los que crecimos siendo niños de iglesia, ¿verdad? Atemoriza, porque dice la película trata del arrebatamiento, ¿verdad? Entonces uno vivía así. Después de ver esa película vivía uno con temor, ¿verdad? De que si se levantaba y no estaban los papás es porque ya se habían ido y uno quedó aquí como ladrón en la noche. Pero Pablo no tiene esa idea, o sea, no tiene la idea de asustarnos hoy. Al contrario, lo que Pablo quiere es confortarnos. Y quiero que durante todo el sermón, hermanos, ustedes vayan encontrando este confort de Pablo para ustedes. Cómo el apóstol Pablo, a través del Espíritu Santo, habla a nuestros corazones para traer calma, para traer confort, para traer consuelo a nuestras vidas. Pablo dice, el día del Señor es un día que nadie sabe ni nadie conoce. Así que pienso, hermanos, que en la iglesia no deberíamos estar perdiendo tanto tiempo, ¿verdad?, tratando de discutir cuándo va a venir el Señor. Porque el apóstol Pablo y el mismo Señor Jesucristo dicen que no sabemos. Unos compañeros del seminario, ¿verdad?, la otra vez estábamos platicando y dice uno, pero a ver, ¿ustedes qué piensan? ¿Va a haber los 1000 años o no va a haber los 1000 años? Y yo decía, bueno, esta charla, esta discusión no tiene mucho sentido, porque al final de cuentas lo que los cristianos anhelamos es que el Señor venga. Día del Señor, así lo explica Pablo. Podríamos decir, hermanos, revisando la Escritura, que de acuerdo, por ejemplo, al profeta Amós, el día del Señor no parece ser algo bonito. Vean lo que dice Amós capítulo 5, 18. Ay de los que suspiran por el día del Señor. ¿De qué les servirá ese día si no va a ser de oscuridad? Si va a ser de oscuridad y no de luz. El apóstol Pablo parece que toma la idea del día del Señor y la oscuridad y de la luz del profeta Amós. Pero el apóstol Pablo, hermanos, está utilizando al profeta Amós para ampliar todavía más lo que nos quiere decir del día del Señor. Exactamente, hermanos, ¿qué es lo que nos debe decir a nosotros como cristianos el día del Señor? ¿Nos debe dar temor o nos debe hacer sentirnos confortados? Cuando yo era niño, como había escuchado tantas cosas en la iglesia del día del Señor, constantemente tenía pesadillas de eso. Estaba yo en cuarto, quinto de primaria y soñaba que estaba yo en la escuela y de repente el cielo se ponía rojo y sonaban trompetas y yo le decía a los niños, es el día del Señor, y todos los niños llorando, ¿verdad? Pero parece, hermanos, que Pablo y toda la Escritura apocalíptica que hable del fin de los tiempos, lo que quiere no es que tengamos miedo. Lo que quiere, hermanos, es que nos sintamos alegres, nos sintamos confortados, consolados. ¿Por qué, hermanos? Porque
si hemos abrazado la fe cristiana, si hemos decidido caminar el camino junto con Cristo, estamos, hermanos, caminando para encontrarnos con Él. Y entendemos que todo lo que atravesamos en esta vida, todos los problemas, todas las dificultades, incluso, hermanos, si sufrimos persecución, todo eso se va a terminar cuando el Señor venga. El apóstol Pablo no busca infundirnos miedo y que digamos, o que alguien predique, y tengan cuidado, hay de aquellos hermanos de aquí de la iglesia que no anden bien, porque el día del Señor les va a caer el peso de la ley. ¿Sí? El apóstol Pablo no busca eso. Lo que el apóstol Pablo busca es consolarnos para que mientras estemos caminando en esta vida y veamos que las cosas no salen como uno ha presupuestado, o que encontremos oposición, que encontremos rechazo por haber aceptado o haber abrazado la fe cristiana, encontremos consuelo de que cuando venga el Señor nos va a juntar con Él, vamos a pertenecer con Él. Para el apóstol Pablo, ira del Señor no habla acerca de un sentimiento, como si nuestro Dios se pareciera a nosotros, ¿verdad? Que le decimos a nuestros hijos que hagan algo y cuando no lo hacen, nos encendemos en ira, ¿verdad? A mí me pasa mucho con uno de mis hijos que le digo, no, vas a tirar eso, lo vas a tirar y lo tira todo, ¿verdad? En donde le dije que lo iba a tirar. Y ya viene la ira del señor Ismael, ¿no? Pero no, el apóstol Pablo no piensa en esto como el Señor diciéndonos, no, y luego lo hacemos y nos va guardando el Señor su castigo. No, la ira del Señor, hermanos, más bien es el resultado, ¿sí? Es el resultado de vivir una vida que constantemente está rechazando sistemáticamente el reino de Dios. Esa es la ira del Señor. El Señor constantemente nos está diciendo, vengan, acérquense, descansen, y nosotros diciendo no. Entonces el apóstol Pablo sabe que en algún momento, cuando se termine el tiempo, ¿verdad? Y el Señor venga por nosotros, quienes rechazaron toda su vida al Señor, no van a poder recibir las bendiciones de Dios, sino van a estar ahora en un estado en donde el Señor no está. Y a eso es a lo que el apóstol Pablo llama la ira del Señor. Así que hay dos expectativas, hermanos, hay dos expectativas. La expectativa cristiana y la expectativa de los incrédulos. Como les decía, hermanos, los tesalonicenses habían estado viviendo momentos duros en su vida a manos de sus conciudadanos. Muchos de sus conciudadanos los estaban persiguiendo. De hecho, si ustedes leen la escritura en el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos damos cuenta que el apóstol Pablo, Timoteo y Silas tienen que salir corriendo de Tesalónica, ¿sí? Porque la gente ahí se enardeció y los quería matar. Es más, algunos hermanos ahora ya están muriendo y el Señor no viene. Y es válido, ¿verdad? Que alguien recién convertido ahora empiece a pensar, me convertí porque creí que era bueno hacerlo, pero ahora lo que está pasando a mi alrededor es persecución. No sé qué tan frecuente sea aquí en Berriozábal, hermanos, de que cuando una persona se hace cristiano, ahora toda la familia le da la espalda, ¿verdad? Y te hiciste de los cristianos. Pero hay muchos lugares, hermanos, en donde la persona que se convierte antes de ser cristiano era alcohólico, quedaba tirado en las calles, ¿sí? Y la familia no decía nada, es alcohólico, nada más. Pero en cuanto se hace cristiano, parece que eso es más ofensivo que abusar del alcohol. Porque cuando se hace cristiano, la familia le reclama, ¿cómo pudiste dejar tu fe? Sí, pero
Cuando estaba en mi fe, era yo un alcohólico. El hermano Freddy, el pastor Freddy, dice que se encontraron en una conferencia, ¿verdad?, con unos sacerdotes cristianos, unos sacerdotes católicos, y estaban ellos como pastores representando a los cristianos, y estaban hablando, ¿verdad?, allá en Estados Unidos, del fenómeno de los cristianos y los católicos. Y los católicos presentaron estas estadísticas. Dice, aquí en Estados Unidos, cuando alguien, un mexicano, viene a vivir acá de inmigrante, deja de ser católico, se hace cristiano. No van a las iglesias católicas de aquí, empiezan a ir a las iglesias cristianas. Pero cuando se regresan a México, se vuelven a ir a la iglesia católica. ¿Quién sabe? Porque estaban ahí tratando de ver qué es lo que pasaba. Y al final, ¿verdad?, uno de los sacerdotes hacía esta reflexión, dice el hermano Freddy, y dijo, no sé, dice, por qué los cristianos tienen en mente que también tienen que evangelizarnos a los católicos, decía este sacerdote, si somos cristianos. Y el hermano Freddy dice, momento, dice, yo voy a decir algo, dice, mi papá era un alcohólico de los buenos, dice, y cada que podía se alcoholizaba, y cuando se alcoholizaba caía el terror en la casa porque ya había tomado. Le pegaba a mi mamá, nos pegaba a nosotros, dice. Pero un día se hizo cristiano, y ese día, dice el pastor Freddy, pudimos ver la luz de Cristo en esta casa. Así que, dice el hermano Freddy, yo creo que sí hay que evangelizarlos. Y me ponía a pensar, ¿verdad?, en esto que comentaba él, porque algunos hermanos sufren persecución por haber cambiado su fe, y pueden estar pensando hoy, bueno, me hice cristiano y lo único que pasó es que mi familia me dejó de hablar, mis amigos me dejaron de hablar, antes me hablaban bonito y ahora me hablan golpeado. ¿Vale la pena ser cristiano? Y el apóstol Pablo está diciéndonos, sí vale la pena ser cristiano, porque hay un día que se llama el día del Señor, en donde todas estas cosas por las que estamos atravesando van a ser recordadas por nuestro Dios, y vamos a recibir lo que Él ha prometido de nosotros, que es la salvación. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, nos está diciendo a nosotros, dice, ustedes, hermanos, no están en la oscuridad, y nos lo dice hoy a nosotros, hermanos del buen pastor, ustedes no están en la oscuridad, ustedes son hijos de la luz, son hijos del día. Por lo tanto, no debemos dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Luego dice, los que se duermen, de noche se duermen, y los que emborrachan, de noche se emborrachan. Nosotros, que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio. El apóstol Pablo está comparando a las personas incrédulas, las está comparando con las personas que consumen alcohol. Y no porque piense que todos los incrédulos son alcohólicos o borrachos, sino más bien porque un incrédulo, el apóstol Pablo dice, no está en su sano juicio. Y en cambio, hermanos, nosotros los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, tenemos que actuar como si estuviéramos todo el tiempo en nuestro sano juicio. ¿Cómo conciben ustedes, hermanos, su cristianismo? ¿Piensan en su cristianismo todos los días? ¿Piensan en que son cristianos todos los días, hermano? ¿O nos acordamos de que somos cristianos los domingos, hermanos? Pensemos un momento, a ver, unos 30 segundos.
¿pienso que soy cristiano todos los días o solo pienso en ello los días domingo? Y les voy a decir por qué, hermanos, porque pensar con nuestro sano juicio significa, hermanos, que todo el tiempo y todas las decisiones que nosotros vamos a tomar, las hacemos razonando. ¿Sí? Llegan a su casa y su esposa no les avisó que estaba trapeando y se caen. Y ustedes se levantan y por eso les he dicho que no trapeen cuando yo vengo. ¿Eso es estar en su sano juicio, hermano? ¿Eso es pensar que somos cristianos todo el tiempo? Ya recogieron, hermanas, todo el cuarto. Ya se ve la casa bonita. Y llega su esposo, ¿verdad? ¿De dónde? De jugar fútbol, ¿verdad? Si juegan fútbol los hermanos de aquí. Y se quita sus medias del fútbol y las hace así ahí en el sillón que ya lavaron ustedes. Con esta calceta te debería dar en la cabeza. Bueno, ¿eso es pensar en nuestro sano juicio? Y nos reímos, ¿verdad, hermanos? Porque estas situaciones tan cotidianas de la vida nos hacen recordar que no vivimos siempre pensando en que somos cristianos, en que hemos abrazado la fe de Cristo, en que hemos dicho que el Señor volverá. El apóstol Pablo quiere que traslademos esta fe a nuestro diario vivir. El apóstol Pablo dice, los borrachos se emborrachan de noche. ¿Sí? O sea, el que no anda en su sano juicio anda en la oscuridad. Quien anda en su sano juicio está en la luz. Así que el apóstol Pablo, hermanos, nos va a dar un tip, un consejo, ¿verdad? Para que podamos estar en nuestro sano juicio siempre. Y va a usar dos elementos que tal vez no tienen mucho sentido con el pasaje, porque dice, los que vivimos de día, por el contrario, siempre estamos en nuestro sano juicio. Y fíjense bien, protegidos por la coraza de la fe y del amor y por el casco de la esperanza de salvación. ¿Qué tenía que ver aquí? ¿Una coraza? ¿Qué tenía que ver aquí un casco o un yelmo? ¿Verdad? Como que no tiene mucho sentido. Bueno, el apóstol Pablo, hermanos, tiene, y ustedes ya lo tienen que ir identificando, tiene estos tres conceptos como algo básico para un cristiano: la fe, la esperanza y el amor. Acabamos de venir de Primera de Corintios, así que no es la primera vez que lo oímos. Y aquí nos lo vuelve a decir: la coraza de la fe y del amor y por el casco de la esperanza de la salvación. Estas dos herramientas que el apóstol Pablo cita, la coraza y el casco o el yelmo, son herramientas de protección, hermanos. ¿Ya las vieron? Protegen la cabeza y protegen el tórax, donde está nuestro corazón. Y yo creo, hermanos, que para vivir una vida cristiana que agrade a Dios, pero no solamente eso, sino que sea una vida cristiana que dé frutos, nuestro corazón y nuestra mente, hermanos, tienen que estar protegidos. ¿Por dónde se mete a nuestra vida, hermanos, la desesperanza? Muchas veces es por la mente, hermanos. Por mi especialidad veo constantemente personas con depresión o ansiedad. Y cuando exploramos, ¿verdad?, en la consulta, me doy cuenta que muchas veces fue un pensamiento chiquito, pero dejaron ellos que rodara y rodara y rodara en su cabeza hasta que se hizo un pensamiento grande. Me decía esta semana una paciente, ella tiene 89 años, imagínense. Me dice que su hija se cayó en el baño. Su hija tiene 76, 77 años.
Y dice, y me duele mi cintura, dice, porque la fui a recoger del baño y no se quería levantar. Y yo conozco a su hija, la conozco. Y muchas veces me ha dicho, 76 años, hermanos, ya está grande. Dice, mis papás a mí nunca me quisieron, dice. 76 años. Y pensando todavía que sus papás nunca la quisieron. Así que esta caída en el baño, ¿verdad?, solo la sumió más en la depresión. Porque le hizo pensar que aparte de todo ahora ya es inútil. Y yo pienso, ¿en qué momento se metió a su cabeza que sus papás no lo querían? Y si es cierto, si esto que dice esta persona es cierto, ¿en qué momento dejó que tomara el control de su vida un pensamiento así? Así que el apóstol Pablo quiere que protejamos con un casco, ¿verdad? Pero no es cualquier casco. Dice, es el casco de la esperanza de la salvación. ¿Qué podríamos decir con esto? Bueno, cuando algún pensamiento quiera secuestrar nuestra paz, hermanos, y nos quiera hacer pensar, no tiene sentido ser cristiano. ¿De qué me sirve ir al templo? Miren cómo estoy. Bueno, el apóstol Pablo dice que este casco que representa la esperanza de la salvación te ayude o nos ayude a repeler estos malos pensamientos. ¿Y qué sería la salvación entonces, hermanos? ¿De qué estamos salvos? Les he hecho esta pregunta ya 2 o 3 veces, ¿verdad? Creemos que la salvación, hermanos, es simplemente salvarnos del infierno. Esa es la salvación de Jesús, salvarnos del infierno. Pero si reflexionamos en todo lo que hizo el Señor Jesús, parece que la salvación es algo más que solo salvarnos del infierno. Y la salvación, hermanos, implica que nosotros ya no estamos condenados a vivir una vida sin sentido. La salvación implica que ahora nosotros tenemos un sentido en nuestras vidas. Y que ese sentido de nuestras vidas está dado por Cristo Jesús, que nos invita a que seamos imitadores de Él. ¿Por qué algunas personas piensan que no tiene sentido ser cristiano? Porque tal vez ya perdieron del foco, del centro, que Jesús es el que va caminando adelante de nosotros y nos va mostrando el camino al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por mí, dice Jesús. Pero algunos ya dejamos de ver a Jesús como el camino al Padre. Y nos derrotamos. Hermanos, derrotarse es la cosa más fácil del mundo. Basta con tener un pensamiento que diga, nunca más vas a ser feliz, para que nuestra vida caiga en un pozo profundo, hermanos. Pero Pablo quiere animarnos y decirnos, si piensas en la esperanza de la salvación, si piensas que Jesús nos ha salvado y te ha salvado a ti de esta manera de vivir para darte una mejor manera de vivir, entonces lo que tú estás pensando no tiene sentido. La protección que Pablo piensa como coraza dice que es la fe y el amor. Pónganse protegidos por la coraza de fe y de amor. Y estas dos cosas, hermanos, la esperanza y el amor, la esperanza y la fe, para el apóstol Pablo no son como buenos deseos. Como que los cristianos vamos a decir, a ver, hermanos, todos hoy antes de irnos nos vamos a agarrar de la mano y vamos a decir, me voy a ir al cielo, me voy a ir al cielo, me voy. No, esa no es la esperanza del apóstol Pablo. Y la fe tampoco es que yo les diga, a ver, sin ver aquí, ¿quién puede decir el Padre Nuestro? Y ya los que se lo sepan, 10 en fe. No, fe
y esperanza, hermanos, son dos realidades presentes. Tenemos fe en que Cristo volverá por nosotros y tenemos una esperanza que es que cuando Jesús venga, complete todas las cosas. Amén. Nosotros no esperamos diciendo, pues ojalá el Señor venga, ojalá todo cambie. Nosotros no pensamos como el mundo nos ofrece paz y seguridad. ¿Quiénes de aquí se acuerdan cuando ganó Fox? ¿Se acuerdan? Yo tenía como 12 años, creo. Y estábamos por el Parque de la Marimba. Cuando de repente escuchamos un estruendo en el Parque de la Marimba. Y un montón de clacs. ¡Ganó Fox! ¡El cambio viene! No vino nada, hermanos. Esa paz y seguridad nunca vino. Pero Cristo Jesús no es así. Cristo Jesús promete paz y seguridad real. Y por eso los cristianos, hermanos, cuando en nuestra mente quieran entrar estos pensamientos y a nuestro corazón empiecen a entrar sentimientos de desesperanza, la fe y la esperanza, hermanos, tienen que decirnos a nosotros, hay una realidad que es cierta. Y esa realidad es la vida con el Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús se está despidiendo de sus discípulos, en el capítulo 16 de Juan, les dice esto. Versículo 22. Ahora están tristes, pero cuando venga se alegrarán. Y nadie les va a quitar esa alegría. Ese es Jesús. Y sigue. En aquel día ya no me preguntarán nada. Ciertamente les aseguro que mi Padre dará todo lo que pidan en mi nombre. Esta es la promesa que Jesús le hace a sus discípulos. Ahorita están ustedes tristes, pero cuando vuelvan a verme, cuando nos volvamos a ver, se alegrarán y nadie les quitará esa alegría. ¿Qué tal si tuviéramos esto en mente, este versículo así pegado en nuestras casas, diciendo, Jesús diciéndonos, cuando volvamos a vernos, nadie les quitará esta alegría? Hoy en la escuela dominical veíamos esta parte, ¿verdad? Y Jesús cumplió su palabra, hermanos. Porque cuando están los discípulos ahí encerrados, dice Juan que Jesús se aparece en medio de ellos y les dice, paz a vosotros. Y luego les mostró sus manos y su costado. Y todos ahí se alegraron. Jesús cumplió su promesa de traer paz y alegría. Y no tardó mucho. Y así como no tardó mucho, también hoy, hermanos, nos dice a nosotros, no tardaré mucho. No tardaré mucho. Esta paz, dice el Señor Jesús, que yo les doy, no es la paz que el mundo les da. Es una paz diferente. Y en eso me gustaría, hermanos, que hoy pudiéramos meditar. El día del Señor es una realidad. El apóstol Pablo quiere que no perdamos esta certeza. El día del Señor es una realidad. Y no tenemos que vivir con miedo, tronándonos los dedos. ¿Será que voy a alcanzar a llegar bien al día del Señor? ¿No será que voy a echar una mentira antes de que Él venga? No. El Señor Jesús nos ofrece paz y seguridad. Termina diciendo el apóstol Pablo, Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quien abraza la fe en Cristo Jesús
está abrazando, hermanos, la salvación por medio de Él y no el castigo. Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. Por eso anímense y edifíquense unos a otros tal como vienen haciéndolo. Ese es el propósito final de Pablo, que nos animemos y nos edifiquemos, que guardemos nuestro corazón de malos sentimientos de desesperanza, que guardemos nuestra cabeza de malos pensamientos, pero que lo hagamos, hermanos, poniendo en práctica las 3 cosas que Pablo dice que son un elemento de protección: la fe, la esperanza y el amor. Amén. Bueno, hermanos, ¿qué les parece si para terminar este tiempo cantamos la última estrofa del himno 94 de Alcancé Salvación? Y pensemos esto que el escritor de este himno quiere transmitirnos. La última estrofa